Bienvenidos a Israel en Podcast. Pues estoy estrenando micrófono y me gustaría aprovechar para resolver o plantear una pregunta que me realizó precisamente un alumno el 4 de diciembre, hace poquito. Y es que yo estaba mejor dicho, haciendo una sustitución y me preguntaron. La sustitución era de una asignatura que se llama Democracia y Ciudadanía. Y aunque no estaba dando clase ni nada, pero teniendo en cuenta la fecha que era, uno nos preguntó si prefería a Pedro Sánchez o a Francisco Franco. Hay que tener en cuenta, repito, que la fecha era el 4 de diciembre. Entonces, yo no me acordaba, pero resulta que es la fecha de nacimiento de precisamente Francisco Franco. Y es curioso porque, claro, en ese primer momento, lo que yo respondí fue que prefiero a Pedro Sánchez, pero precisamente porque a él lo puedo echar. Me explico. Si tenemos la diferencia entre Pedro Sánchez y Francisco Franco, no es tanto que uno sea mejor que otro, o que yo pueda preferir uno a otro, sino el sistema en el que mandan, digámoslo así. Es decir, a Pedro Sánchez, por mucho que parezca que no hay manera de echarlo, por mucho que parezca que está usurpando el poder, no deja de vivir en un régimen democrático. Hay unas elecciones donde se produce un cambio de poder, una alternancia de partidos dentro del sistema. Mejor, peor, más o menos. Algunos diréis que es que no hay manera de echarlo, es que está atornillado el poder. A ver, es cierto que todo político, su intención o su objetivo es efectivamente anclarse y atornillarse en el poder. Hasta ahí, o hasta cierto punto, nada nuevo. Sin embargo, una cosa es que un político quiera atornillarse en el poder y otra cosa es que pueda atornillarse en el poder. Es cierto que Pedro Sánchez está intentando, o hasta cierto punto consiguiendo, invadir muchas de las instituciones del Estado. Ahí tenemos pues el Tribunal Supremo, ahí tenemos el CGPJ, ahí tenemos Radio Televisión Española, ahí tenemos el Fiscal General del Estado, ahí tenemos, obviamente, en la presidencia del Congreso. No en el Congreso, porque en el Parlamento no tiene precisamente una mayoría. De hecho, Día Villanueva siempre recuerda que Pedro Sánchez es un presidente muy débil, y es cierto. Está en minoría, siendo la segunda fuerza política del Parlamento, y aunque mantenga o sea el jefe del Ejecutivo, repito, está bastante atado de pie y mano. Sin embargo, Francisco Franco, era un dictador, porque el propio régimen franquista era una dictadura, que aunque se vestía de democracia orgánica, aunque efectivamente había unas cortes con unos tercios, donde se supone que había una cierta libertad, donde había incluso unos parlamentarios llamados procuradores en cortes, pocas veces se votaba lo que Franco no quería. Realmente se votaba siempre a favor.
y pocas veces se llamaba abiertamente la contraria a Franco. Creo que hay una de las veces casi al final, ¿no? Donde se trata, no me acuerdo quién era. Pues trata presidente que consiguieron tumbar una propuesta. Y era como algo heroico. Por tanto, la respuesta es, o mejor dicho, la respuesta no es si prefiero a Pedro Sánchez o a Franco. Porque si me vas a elegir, te digo ninguno de los dos. La respuesta es en qué sistema, en qué régimen se puede echar al que manda, de forma incruenta, de forma que no haga falta una guerra civil, o que una facción coja las armas y cargue contra la otra. Y en ese caso, por mal que nos pesa a muchos, porque ahora mismo parece que no hay manera, Pedro Sánchez es preferible, porque el sistema en el que está es preferible a una dictadura. Y nada, espero que haya sido interesante este comentario. Y nos oímos en el próximo episodio. Adiós.